Bien, demuestra que el conjunto W formado por las matrices cuadradas que son simétricas es un subespacio vectorial del espacio de las matrices cuadradas. Como les dije hace ratito, ustedes tienen que probar tres condiciones. La primera es que el elemento 0 de B está en W. ¿Sí? ¿Quién es 0 de B? En este caso nuestro espacio B es el espacio de las matrices cuadradas de orden n. Es decir que el 0 de B sería la matriz nula de n por n. Es matriz cuya todas sus entradas son 0. Para probar que esa matriz nula esté en W, habría que probar que la matriz nula es simétrica. Y sabemos que la traspuesta de la matriz nula me da la misma matriz nula. Fíjense que es importante que sea cuadrada, ¿no? Que tenga sentido esto acá. Se cumple la condición 1. La segunda condición es que si usted toma dos vectores en W, es decir, dos matrices, A y B en W, debe probar que la suma está en W. La suma usual, es decir, la suma con la que se está calculando con el espacio grande, con el espacio de las matrices cuadradas de orden n. O sea, habría que probar que si yo tengo dos matrices que son simétricas, la suma también es simétrica. Para esto calculo la traspuesta de la suma. La traspuesta de la suma es, por una propiedad que vimos, A traspuesta más B traspuesta. Como A pertenece a W, A es simétrica, por lo tanto la traspuesta de A es la misma matriz A. Como B pertenece a W, B es simétrica, la traspuesta de B es la misma matriz B. Quiere decir que A más B también es simétrica, o sea, pertenece a W. Y la tercera condición, tomo un escalar y una matriz simétrica, es decir, una matriz en W. Y voy a probar que lambda por la matriz A también es simétrica. Le calculo su traspuesta, puedo sacar el escalar de aquí por propiedades de la traspuesta, y la traspuesta de A es la misma matriz A porque A está en W, es decir, A es simétrica. He probado entonces que la traspuesta de lambda por A es la misma matriz lambda por A, lo que significa que lambda por A también está en W porque es una matriz simétrica. Al cumplirse la condición 1, 2 y 3, puedo concluir que efectivamente W es un subespacio vectorial de las matrices de orden n sobre R. Usted tiene una colección de espacios W sub i, divisada por una familia de índices i, de manera tal que cada uno de los W sub i es su espacio vectorial de un espacio B, espacio vectorial B, para cada i. Entonces la intersección generalizada de todos los subespacios es también un subespacio vectorial de B. En el caso que este conjunto de índices sea finito, o sea, el conjunto de D igual a 1 hasta n, como está escrito aquí, se convierte en este problema, la intersección de D igual a 1 hasta n de W sub i, un subespacio vectorial de B. Este problema se hace por inducción. Este no lo puede hacer por inducción, porque no sabe si este conjunto es infinito o cómo es. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo de manera tradicional. La prueba es más o menos sencilla. Tendrás que probar, en primer lugar, que el 0 está en este conjunto. ¿Okay? Sabemos que 0, como cada uno de los W sub i son subespacios de B, entonces el 0 de B está en cada uno de ellos. Para todo i en el conjunto de índices. Y si está en cada uno de ellos, está en la intersección. Eso significa que el 0 pertenece a la intersección. El 0 está en la intersección. ¿Okay? Se cumple la condición 1 de subespacio. La segunda condición dice, agarre dos elementos en el conjunto que usted quiere demostrar que es un subespacio. O sea, U y B perteneciente a la intersección generalizada de W sub i. Esto significa, por definición de intersección generalizada, que U y B están en W sub i para todo i perteneciente a esto. Y esto significa, dado que cada uno de los W sub i es un subespacio, la suma de ellos dos está en W sub i.
nuevamente para todo I perteneciente a I, ya que cada W sub I es un subespacio vectorial de B. Conclusión: si la suma está en W sub I para cada I desde I en el conjunto de índices, eso significa que la suma de U más B está en la intersección generalizada de los W sub I. Y la condición C es muy parecida a esta, ¿verdad? Usted agarra un escalar, un número real, y agarra un vector en la intersección generalizada. Si U está en la intersección generalizada, quiere decir que U está en W sub I para cada I perteneciente a I. Como cada uno de estos son subespacios vectoriales de B, si usted lo multiplica por lambda, lambda por U está en W sub I para todo I en el conjunto de índices. Y eso significa, por la definición de intersección generalizada, que este lambda por U está en la intersección de los I pertenecientes a I de W sub I. Conclusión: usted probó que el cero está, probó que la suma de dos elementos del conjunto también está en el conjunto, en la intersección generalizada, y probó que si agarra un escalar y un vector en el conjunto, el producto del escalar por el vector está en su espacio. Puede concluir entonces que la intersección de estos subespacios es un subespacio vectorial de